Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, a Kefa, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y acá es donde viene esa palabra tan difícil que tanto confunde a los cristianos. Y desgraciadamente, tengo que decir, tanto confunde a los que ignoran la historia y el contexto judío del primer siglo. En primer lugar, tenemos que entender que la carta que Pablo escribió no es una carta universal. ¿Sí? La carta de los Gálatas no es universal. No es una carta escrita para todo el mundo ni para todas las épocas. Para ser claro, no es una carta escrita ni para los colosenses, ni para los tebanos, ni para los cordobeses, ni para los napolitanos, ni para los chinos. Es una carta escrita para los habitantes de Galacia, que nosotros habíamos nombrado ya en el capítulo 1, de la cual obviamente podemos obtener enseñanza para nuestras vidas. Pero es una carta para gente que entendía de qué se les estaba hablando, en su idioma y con respecto a sus circunstancias. Y este versículo, precisamente el 14, es un ejemplo de esto. Esto de por qué obligas a los gentiles a judaizar, ¿sí? Bueno, casualmente, mire, lo que recién Emiliano comentaba, que él estuvo hablando con un bautista, con un cristiano, sobre el capítulo 15 de Hechos. Bueno, miren, yo traje a colación qué es lo que dice un cristiano, un teólogo cristiano, con respecto a este versículo de Gálatas, ¿sí? Donde dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, les voy a leer directamente el análisis de un teólogo cristiano. Dice así, este grupo de personas, tan popular en la Carta de los Gálatas, se trataba de aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Bueno, esto es lo primero que tendríamos que tomar en cuenta, ¿sí? La segunda premisa que tenemos que analizar es que la carta no la escribió un teólogo cristiano, sino que la escribió un apóstol surgido del judaísmo fariseo, con ideas y conocimientos que evidentemente el teólogo cristiano no posee. En este aspecto quiero recalcar algo. No todos los judíos piensan lo mismo de todo. Parece mentira tener que estar explicando esto, pero voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo practican el bautismo los cristianos? O mejor dicho, ¿todos los que profesan ser cristianos se bautizan de la misma forma? Obviamente que no. Los pentecostales, que tienen determinada edad, se sumergen en una pileta de agua o en un río y antes o después dicen una determinada frase. En cambio, los católicos romanos son bautizados por aspersión, siendo bebés. Y por su parte, la Iglesia Ortodoxa griega lo hace por inmersión, pero siendo niños. Más allá de que entre todos ellos discutan acerca de cuál es el indicado, todos estos bautismos son diferentes. Entonces, si vemos que el cristiano tiene esas diferencias, ¿por qué, sin embargo, los teólogos cristianos creen que judaizar quiere decir hacer judío a alguien? Porque de este modo, yo me preguntaría, y solo con la información que los evangelios transmiten, cuando Pablo habla de judaizar, ¿se trataba de que los gentiles se hiciesen qué cosa? ¿Saduceos? ¿Fariseos? ¿Esenios? ¿Simplemente judíos? Cuando Pablo hablaba de judaizar, ¿se trataba de qué? ¿De que adquirieran la costumbre de la tierra de Judá? ¿De que adquirieran la nacionalidad judía? ¿De que usen kipá? ¿De que usen talit? Todos estos interrogantes no se pueden responder si antes no sabemos qué era ser judío en el siglo I. Esa es la segunda premisa, entender que la escribió un determinado judío cuyos antecedentes no hablan de un conocimiento que no se está tomando en cuenta. Evidentemente, a los lectores que en aquella época sí sabían de qué les estaba hablando. El tercer punto que tenemos que tomar en cuenta es que es necesario recuperar ciertos conocimientos acerca de la realidad religiosa judía para entender qué nos dice Pablo cuando habla de judaizar. Bueno, por esto último, para saber de qué estamos hablando, voy a empezar por este aspecto, ¿sí? La realidad judía de aquel tiempo. O sea, el judaísmo en tiempos de Pablo. Como dije antes, el judaísmo no es uno solo. En la actualidad, por ejemplo, ¿qué es ser judío? Alguien puede pensar que los judíos son personas con barba larga y un gorrito en la cabeza. Pero todos tienen la imagen de Benjamín Netanyahu, ¿sí? El ex primer de Israel. ¿Es judío o no es judío? Sí, es judío. Sin embargo, Benjamín Netanyahu jamás salió en televisión con una kipá y tampoco tiene barba larga. Nadie tiene dudas de que sea judío. Por lo cual, la primera afirmación es incorrecta o solo es parcialmente correcta. O sea, algunos judíos usan kipá y algunos judíos tienen barbas largas. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces la afirmación debería ser, los judíos religiosos son hombres con barba larga y gorrito. Entonces yo me preguntaría, Nehemia Gordon, esta persona que es amiga y tan cercana, por ejemplo, a Michael Rood, ¿es judío?
como sé que la mayoría, obviamente, de los que pueden estar escuchando esto no saben de quién estoy hablando, les aclaro que es uno de los más lúcidos escritores del judaísmo caraíta, ¿sí? De una de las ramas del judaísmo que no sigue las enseñanzas de los rabinos. Y por supuesto, no usa ni gorrito ni usa barba larga. Entonces, avanzando la cuestión, se podría decir que existe cierto grupo religioso dentro del judaísmo que usa kipá y que usa barba. Se puede hablar de tres grupos judíos: el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador y el judaísmo reformado o liberal. Y la mayoría de estas diferentes vertientes del judaísmo tiene en alguna medida orígenes bastante remotos. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar, o debiera llevar a pensar, aunque resulte increíble que no lo hagan, a que los cristianos y los teólogos fundamentalmente traten de indagar qué significa o qué significaba judaizar en tiempos de Pablo. En los tiempos que fueron escritas las cartas, al menos tres grupos diferentes había en el judaísmo, y asimismo, dentro de estos mismos grupos había diferencias internas. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios. Entonces, cuando Pablo escribe judaizar, ¿a qué grupo hace referencia? ¿Dice que Pedro u otros hermanos trataban de transformar a los conversos en saduceos? ¿O en realidad los querían convertir en esenios? ¿O acaso la intención era que fuesen fariseos? Yo sé que puede resultar un poco denso esto, pero pensemos por un instante en esto. Todos los grupos religiosos judíos de la época de Pablo reconocían en la Torá, o sea, en la instrucción expresada en los 5 libros del Pentateuco, la fuente de verdad, o al menos la principal fuente de verdad. Por lo cual, la aseveración esta del teólogo cristiano que dice que judaizar significaba imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos, no aporta mucho, porque todos los judíos creían que debía ser observada la ley de Moisés. Pero si somos serios, ¿sí? Nosotros, aunque estos teólogos cristianos no sean serios, si nosotros somos serios, podemos empezar a descartar algunos grupos. En primer lugar, habría que descartar a los esenios. O sea, no se hablaba de que la gente se transformara en esenio. Se puede descartar porque los esenios se habían recluido a vivir en el desierto y estaban apartados de la contaminación de un sacerdocio pervertido como el que existía en Jerusalén. Por esto, es poco probable que un esenio hubiese visitado las congregaciones de Galacia, ¿sí? O un representante esenio para convertirlos en esa doctrina. También se puede y se debe descartar a los saduceos, porque la actividad de estos estaba centrada en el servicio sacerdotal de Jerusalén y difícilmente se fueran a abocar a convertir gentiles en esta zona. Entonces, por descarte, se puede decir que la opción que queda es que se trataba de personas que quisiesen que los recién conversos se transformasen en fariseos. Acá el teólogo cristiano podría respirar y decir, bueno, sí, sí, eso, quería que se hagan fariseos. Judaizar significa que se hagan fariseos. Pero de nuevo, tengo que decir que la ignorancia es madre de una gran cantidad de errores. Porque así como los judíos ortodoxos de la actualidad tienen más de una versión, en tiempos de Pablo había más de una escuela que se disputaban el tener la verdad del judaísmo. La diferencia entre grupos esenios, saduceo y fariseo está relatada en los evangelios. Y expresión de esto son los distintos tratamientos que el propio Mesías hace de cada una de estas corrientes. Pero algo que algunos desconocen es que dentro del fariseísmo también se encontraban distintas corrientes, así como había diferencias en cuanto a la enseñanza y las leyes rituales. En el primer siglo, que es el tiempo que nos importa, había dos corrientes importantes que se disputaban la correcta interpretación de las escrituras y su cumplimiento. Estas corrientes estaban encabezadas por dos grandes maestros, Gilel y Shammai. Y esta realidad no es poco importante, porque cualquier judío del primer siglo, ¿sí? Cualquier judío del primer siglo conocía la existencia de estas dos escuelas de fariseísmo. Obviamente que el creyente que proviene del cristianismo por lo general desconoce esta cuestión, pero el saber de la existencia de estas corrientes, conocer sus expresiones, su desarrollo y sus conclusiones es fundamental para entender de qué se habla en gran parte del llamado Nuevo Testamento. Como hay que partir de entender el contexto religioso en el cual se da la correspondencia de Pablo, pues de otro modo lo que se estaría haciendo es especular acerca de qué quiso decir o por qué dijo tal o cual cosa. Y precisamente al ignorar esta realidad, la conclusión a la cual en general se puede llegar resulta también una conclusión errónea. Quien desconoce las discusiones que había en juego en el primer siglo no puede llegar a entender con certeza a lo que se refirió Pablo cuando dijo, por ejemplo, hablando de la circuncisión en Gálatas 2:3, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Obviamente que el cristiano teólogo apresurado dirá que sabe lo que es la circuncisión, es el corte practicado en el prepucio del hombre. ¿Y qué pasa si ahora yo le digo que está equivocado? ¿Qué me contesta esta persona? Si yo ahora le indico que no tiene ni noción
de lo que es la circuncisión de los gentiles. Es necesario que primero entendamos el hecho de que una palabra que viene del hebreo, que luego pasó al griego, que luego pasó al latín, luego pasó al castellano antiguo y de ahí el castellano moderno, esté traducida, no significa que se entienda de lo que se está hablando. Pues si no se conoce el trasfondo religioso de la época, jamás se va a entender, por ejemplo, que el proceso de circuncisión para el fariseísmo era distinto si se trataba de un gentil como de un bebé judío. ¿Sí? Bueno, volviendo al punto, hay dos escuelas. ¿Se puede establecer, aunque no sé por arriba, algunas diferencias entre ellas para saber de qué estoy hablando? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta algo. La existencia dentro del judaísmo de dos instrucciones. La Torá escrita y la llamada Torá oral. Obviamente ustedes saben que la primera, la Torá escrita, es la que escribió Moisés y que tenemos en el llamado Pentateuco. La oral sería una instrucción que le fue dada a Moisés sin orden de que la escribiese. Luego este se la transmitió a Josué y luego a los ancianos y así llegó a los tiempos del Mesías. Esto es precisamente lo que la propia Torá oral dice de sí misma. Esto está en la Mishnah número 1, en el tratado Pirkei Avot, que es conocido como el Tratado de los Padres. La Mishnah número 1 del Pirkei Avot dice: Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua, que es Josué. Josué se la transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas la legaron, la dieron a los hombres del Gran Sanedrín. Ahora bien, obviamente, de lo que se está refiriendo el Tratado Pirkei Avot, la Mishnah, no es la Torá escrita que nosotros compartimos, ¿sí? Sino la Torá oral. Hay que entender algo. Si bien no estamos de acuerdo con la validez de la Torá oral como algo que entregó Yahweh a Moshe en el Sinaí, sí se entiende que esta Torá oral fue tomada como válida por la mayoría del judaísmo. Obviamente para nosotros todo esto tiene un valor histórico y pedagógico para entender cómo pensaban y cómo piensan los judíos religiosos de ayer y de hoy. Esta última, la Torá oral, es la que muchas veces Yeshua referencia cuando dice frases como oíste que fue dicho, pero yo os digo, contradiciéndola. Cuando dice oíste, o sea, pues en tiempos de Yeshua y obviamente de Pablo, la Torá oral se mantenía por transmisión oral. Como les dije, luego fue compilada en la Mishnah, la Gemara y lo que es el Talmud. El Talmud que comprende una gran cantidad de tratados, los cuales en tiempos de Yeshua eran conocidos como la tradición de los ancianos. Es lo que, por ejemplo, vemos reflejado en Mateo capítulo 15, versículo 2, donde dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ustedes ya lo saben, en ningún lugar de la Torá escrita, o sea, en ninguno de los 5 libros de Moisés, se indica que hay que lavarse las manos antes de comer. Pero en la Torá oral sí se encuentra esta prescripción, la cual es conocida bajo el ritual de Al-Netilat Yadaim, sobre el lavado de manos. Esta prescripción es un ritual previo a comer pan, en la cual se produce el lavado de manos de una forma determinada, con una cantidad determinada de agua, empezando por una de las manos y concluyendo de una forma prescripta y haciendo una oración también establecida. Quien escucha esto y que nunca cumplió estos preceptos no tiene noción de la pesada mochila que carga quien cree que estas cosas son necesarias. Es una pesada carga que ninguno de nosotros puede llevar. Solo para que se entienda, hay reglas, una sobre la otra, incluso sobre cómo ponerse los zapatos y qué cordón atar primero. La Torá oral, por ejemplo, me dice que al empezar el día tengo que hacer una oración, el Lefanía Neja. Luego, antes de recorrer una determinada cantidad de metros, tengo que hacer el Al-Netilat Yadaim, el lavarme de manos. Luego de esto, me tengo que calzar de determinada forma. Si no cumplí con esto, porque me olvidé o me dormí o me caí, tengo que hacer otra cosa y lo otro, un conjunto de pesadas cargas. A estos mandamientos de hombres es a lo que se refiere Yeshua en Mateo 23:4, donde dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni aún con un dedo quieren moverlas. El conjunto de estas reglas es obviamente lo que conocemos como alajot, que proviene de alajá, lo que se puede traducir como una ley en un sentido menor, ¿sí? Como una disposición. Pero estas leyes menores no son disposiciones encomendadas por Yahweh a su pueblo, sino que son reglas establecidas por la tradición y la discusión de los rabinos a través del tiempo. En este sentido, en el cumplimiento y la observancia de la halajá, de cómo cumplir este conjunto, esta enormidad de leyes, es que ambas escuelas, la de Hillel y la de Shammai, tenían posiciones diferentes.